Y estamos de vuelta aquí en su programa El Punto. Ya saben, este martes 30 de octubre del año 2018, aquí con nuestra invitada Male. Gracias por haber venido al programa. Tenemos otra sección todavía y a nuestro compañero Javi. Te quedaste con una cuestión en el tintero, ¿no, Javi? Así es, por favor, Javi. Que para ir dándole, dándole forma y tener tiempo de anunciar tus medidas de prevención en panteones. Exactamente. ¿No? Por ejemplo, esto que nos comentabas antes del corte, de que tú decides entrar después, obviamente porque tú ya tienes la experiencia de qué sucede después de la euforia, del apoyo de la sociedad. Una pregunta así bien básica. ¿Tú cómo ves o qué opinas de este tipo de intervenciones después de que se generan las contingencias? ¿Hay organización para poder pensar qué hacer después de? O sea, esa es mi gran duda. Yo sé mucho, escuché muchísimo de gente que en el momento estaba donando, estaba yendo, estaba haciendo, estaba abriendo su corazón y teniendo la mano. Mi pregunta es, ¿en verdad hay trabajo como el que tú desarrollas tiempo después de? Los desastres, o sea, más bien, teóricamente se habla de gestionar el riesgo, ¿no? Sí, así es. Y que debes trabajar previamente como para prevenir, y más bien, si quieren, luego amarramos con esa parte para dejar como en el tintero las recomendaciones, lo que hay que cuidar, cómo responder en pleno desastre y el posterior. Sí, así es. O sea, hay un posterior. Hay mucho trabajo que hacer, o sea, lo que nosotras vimos es cómo responden las instituciones, sobre todo las fundaciones, ante el periodo crítico, con observaciones diferentes, porque al final va pasando el tiempo y empiezas a ver apenas la concreción de algunas casas, por ejemplo, empiezas a ver también cómo la propia comunidad también se organiza para lo que no resolvió las instituciones de gobierno puedan resolver, cómo las fundaciones ya se fueron, qué impactos tuvieron sus medidas ya a partir de los materiales usados, las casas que elaboraron, el tamaño, el diseño, toda esa parte, o sea, ya empiezas a ver qué pasa, pero también empiezas a ver cuáles son las secuelas en términos emocionales, por ejemplo, colectivos e individuales. O sea, empezamos a ver, por ejemplo, tristeza, o sea, la tristeza no se acaba. Ahí está la gente. Nosotras hicimos un diagnóstico participativo y lo primero que salió desde la mirada de las mujeres es: a la fecha tenemos miedo, no dormimos tranquilas, pensamos que debemos de estar alertas porque además tenemos la responsabilidad de sacar a nuestros hijos, a nuestras hijas, si sucediera de noche. Entonces, ¿y qué vamos a hacer de nuevo? Porque parece que ya cumpliste una meta, construir mi vivienda, ¿no? Como familia construimos la vivienda. Pero ahora se deteriora o la perdemos totalmente y es empezar de cero, decían, ¿no? Decían ellas. Entonces, también vemos cómo estas medidas que toman las instituciones para apoyar, de pronto excluyen gente. Hay gente doblemente vulnerada. Por ejemplo, un requisito era que tú tenías que acreditar tu propiedad, ¿no? Pero hay mujeres, por ejemplo, personas de tercera edad, mujeres que son madres solteras, personas que son viudas, que no tienen la titularidad de las tierras. Y eso en este país y en este mundo, bueno, de verdad que en el mundo, o sea, las mujeres solo son titulares de las propiedades el 20%. ¿Qué quiere decir? Que estas otras personas se quedaron sin entrar siquiera como beneficiarias de estas medidas de protección, estas medidas afirmativas a partir del riesgo. Entonces, a ellas, ¿quién las ve? Todavía, por ejemplo, en un lugar que atendemos, Santana, que pertenece a Patlán, tenemos el caso de una señora que todavía incluso tiene los escombros en el terreno porque la casa se la prestaban y se le deteriora y todavía está quedándose, tiene una casa de carrizos o bambús y duerme en una tienda de campaña. Estamos hablando de 1 año y tantos, ¿no? Entonces, así como esa historia, hay otras historias donde otros elementos no hay. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sí hay que hacer.
Y lo otro que hay que hacer, sobre todo, es a ver cómo aprendamos de esto que pasó. Aprendamos de esto que pasó y ahora, ¿cómo evitamos? ¿Qué está en nuestras manos como familias, como personas individuales, como comunidad, como autoridades, como organizaciones civiles, para evitar que qué medidas de riesgo tenemos en nuestro alrededor para evitar que se repita un desastre de la dimensión que se dio, porque en el temblor no vimos solamente un asunto de la naturaleza, vimos los efectos de medidas tomadas por las personas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Y ahí está como la parte positiva de la situación difícil. Es que sí hay cosas que hacer y eso lo aprendí yo al paso del tiempo. O sea, es una maravilla descubrir que aun cuando está temblando la tierra y parece que no tienes nada que hacer, o se está inundando algo y pareciera en ese momento que no hay nada en tus manos, que dependes totalmente de la naturaleza y en esa medida eres súper vulnerable, no, sí hay un montón de cosas que hacer. Es decir, a ver, ¿qué medidas toma mi familia con mis hijos y mis hijas? Si sucede en la noche, si sucede en el día, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tengo que prevenir en la construcción de mi nueva casa? Sí, ¿no? así es. ¿Qué tengo que cuidar? ¿Qué cuidados le tengo a la naturaleza en mi comunidad? Para que un temblor como este no implique adicionalmente un derrumbe de un cerro, por ejemplo, ¿no? Exactamente, sí. O sea, ¿cómo cuido mi naturaleza? ¿Qué medidas tengo que tomar como familia, como nueva pareja a lo mejor, que quiero ir a construir a la orilla del río? Cuando ya me dicen que no, y me están diciendo que ya hay riesgo, pero yo desoigo. Un paréntesis, fíjate que esto que nos estás comentando es algo que nuestro compañero Luis Martínez Ordaz no ha venido. Luis, saludos a Luis, nos está quedando más, ¿qué onda? Ya se está ocupado, Luis, saludos a Zacatecas. También a mí me debe un curso. Luis, saludos a Luis. Es rápido, algo que él decía, o dice, que no volvamos a construir el riesgo. O sea, no construyamos como ya habíamos construido porque ya vimos que se cayó. Aprendamos de la lección. Exactamente. No, sí. Entonces, bueno, adelante. Ahora sí que... Mira, una de las capacitaciones que en esta reunión que tuvimos apenas en este encuentro, nos capacitó el programa, el PNUD, el de Naciones Unidas para el Desarrollo, y nos hacía una reflexión, o sea, vean cómo, hagan un antes de las comunidades, y vean un después, e identifiquen, y ya había una constante, hay un deterioro de la naturaleza impresionante, hay como una modernización, por ejemplo, también de la construcción, ¿no? Sí, que no está tomando medidas de seguridad como antes. Yo me acuerdo mucho que con mi papá, con tíos y demás, de pronto los veía hablando de cuál era el número de varillas y de qué calibre y todo para el castillo del muro de carga, yo qué sé, no sé de construcción, pero recuerdo eso. Y hoy vemos unas... estas cosas, castillos prefabricados que vienen de China, por cierto, que vienen de China y que son mucho más frágiles, que abaratan ciertamente la construcción, pero que dada la situación de donde vives, tendríamos que evaluarlo, ¿no? Claro. Si es pertinente o no es pertinente. ¿Qué está pasando con mi familia? ¿Cómo distribuyo las responsabilidades? A lo mejor le distribuyo a mis hijos y a mis hijas, que unos tienen que sacar, en caso de que suceda, unos sacan a la mascota, otro baja el break de la luz, de la energía eléctrica, otra toma el paquete de papeles importantes que previamente tenemos preparados, otra persona, yo me hago cargo del gas y cierro y nos vamos todo el mundo para afuera, pero obviamente como familia ya identificamos en nuestra casa cuál es nuestra zona segura, ¿no? Cuál es donde no hay postes, no hay cables eléctricos, no hay árboles con poca raíz, poca profundidad. Exactamente, entonces sí hay cosas que hacer antes, o sea, sí puedes hacerlo. Sí. Puedes hacer un simulacro familiar. Esto que tú estás mencionando, fíjate que es algo que hemos tratado en últimos programas. De manera muy personal yo me he dado cuenta que al menos cuando tú dices protección civil, cuando tú dices un simulacro, cuando tú dices medidas de seguridad en caso de un desastre, muchísimas ocasiones, y a mí me encanta, en serio, qué bueno que nos encontramos y vamos a decirlo así, con la misma mentalidad, que yo también estoy en pro de que la protección civil no solamente se quede en las instituciones, puedo referirme a escuelas, centros de trabajo,
hospitales, demás, etcétera, no, sino que salga a estos lugares. Fíjate que algo que tú comentas y que se me hace fundamental es, estamos en nuestros hogares, en donde creemos y nos sentimos como en el lugar más seguro, el más seguro del mundo, en donde nada ni nada nos puede pasar, ¿no? Ahora imaginemos, y aquí viene algo que tú mencionabas, ahora imagínate el miedo que genera o que puede llegar a generar el saber que dentro de tu hogar, en donde tú te sientes pues, completamente seguro, no es tan seguro. Durante un sismo, desafortunadamente puede volverse el lugar más peligroso del mundo, ¿no? Me parece muy 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 importante hacer hincapié en esto, llevar la protección civil a nuestros hogares, con nuestras familias, en donde quiero pensar, en base a lo que hemos platicado, es donde nos podemos encontrar más vulnerables y en mayor riesgo, porque es en el lugar en el que nos sentimos completamente seguros. A lo mejor bajas tu guardia, ¿no? Sí, puede ser también. que bajes tu guardia, como que te confíes, pero lo cierto es que hay muchas cosas que hacer, igual si te sucediera en la calle, ¿no? Hay cosas que hacer como familia, por ejemplo, como parejas. O sea, una situación que sucedió es que perdimos la señal de celulares. Sí. Sí. Y era una hora crítica para los estudiantes, por ejemplo, mamás, papás. Yo los veía con mis vecinos de mi oficina. Era una escuela, bueno, un claxonerío, un acelere, mujeres corriendo, No sé si los semáforos funcionaban porque no, paralizado todo, el taquero peatones, apoyando a los de tránsito, o sea, era un caos, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo me organizo con mis amistades, con mi familia? Porque si esa situación sucede y es de día y estamos fuera de casa, ¿cuál va a ser el punto de encuentro? Sí, exactamente. ¿En dónde nos dejaríamos un recado? Y esto que comentas, Male, lamentablemente no pasó el 19 de septiembre. Todo el mundo en el trabajo, en la calle, los familiares no te podías comunicar. Ves que hasta incluso ponías tu radio, que ya estaba los asaltos. Sí. Yo bueno, recuerdo esa parte que del Dorada ser y humano Angelópolis decían tan que fea era muy sí, vergonzosa. sí. Esa parte del ser humano, de gente aprovechándose de la vulnerabilidad, Sí. de la gente afectada, Sí. es la parte que más me da tristeza de la humanidad. O sea, que alguien pueda ser capaz de abusar de gente así, de verdad me da mucha tristeza. Vale, lamentablemente el tiempo se nos fue como agua entre los dedos. Cuéntanos qué hacemos. Pero antes de entrar con nuestro amigo Javi, algo con lo que quieras concluir el tema, por favor, Male. Eso que prevenir es fundamental, o sea, sepamos para ir controlando el miedo, que podemos hacer cuestiones preventivas, que podemos hacerlo todos, que no dependamos de las instituciones, que estamos como un medio de comunicación como a través de su programa, que vayamos tomando medidas de seguridad, que vayamos organizándonos como vecinos y vecinas. Hubo lugares en que se apoyaron, otros lugares que no. O sea, sí hubo como que cada quien se haga la solidaridad y muchas gracias a sus propias entonces uñas. sí, entonces no, que somos mucho más fuertes uniéndonos. Eso es como lo que yo podría decir. Desde que te unas en pareja, en familia, con tus amigos, amigas, en tu espacio laboral, en tu colonia, en tu comunidad. O sea, no es lo mismo. O sea, luego se los comento a las señoras. O sea, no es lo mismo que venga una situación tan dura como eso. O sea, si le doy así se va a romper, ¿no? Pero si somos un grupo, préstame tus plumas. Si somos como un grupo, ahora sí, inténtalo. Sí, claro que claro. no es lo mismo. O sea, es muy importante hacerlo de forma conjunta. No, y saben también qué pasa, que tantas diferencias que a veces lamentablemente en este mundo hay, que gente rica de super dinero, todo lo mejor más sencillo, más austero, pero las desgracias no perdonan, ¿no? No. O sea, llega un momento en que, no sé si les pasó, llega un momento que ya todos somos iguales. O sea, no importa que tú cargues por decir, tu super carro, tu super celular. Cuando pasa eso, no sabemos cómo va a reaccionar cada persona. No, en ese momento no. A lo mejor la forma de respuesta es diferente, ¿no? Sí. O los recursos para responder pueden ser diferentes. Sí, los recursos, La sí. rapidez quizá. Sí. Pero pues... Y bueno, y ahora sí que antes de que pasemos a los Muchas gracias, Male, por... Yo solo quiero hacer... Adelante, Javi. Yo solo quiero hacer hincapié una vez más en un punto que últimamente he mencionado ya más a menudo, que es, hagamos de la protección civil
algo oye, más ¿crees que cotidiano. Un hábito, ¿no? no creen que podría ser a lo mejor es una desfachatez lo que voy a decir, ¿Como una Black Mirror? barrabasada como las que digo cada programa, pero ¿no creen que también la protección civil poderla mostrar como una asignatura? Así como tenemos civismo, no puede tener una cultura preventiva, por decirlo Por así. supuesto, sería una En las escuelas, no les digo una tampoco, una no, que oiga, profe, 5 horas a la semana de pero que sea una. Que fíjate que no crees no o- suena tan descabellado. En el caso de lo que nosotros hacemos, imagínate algo como una asignatura que lleve el nombre de comunicación del riesgo. Ujú. Fíjate que Qué bueno que Claro, ahí está la qué bueno que propuesta, ahí está la a propuesta. mi barrabasada le diste forma, ¿no? y es que ¿sabes por qué lo comunicación de digo? riesgo. Y lo digo también en base a haber estado recibiendo a más de un invitado, a todas las personas que nos han apoyado. Gracias a todos. Exactamente. Sin ustedes no somos nada, ¿verdad? Sí Así hemos es. tenido muchas gente. Y llegar a la conclusión de que para poder generar acciones que se puedan ver reflejadas en el bienestar de nosotros como individuos o como personas, parte de una familia, un salón de clases, debemos saber cómo comunicarnos, ¿no? Debemos, por ejemplo, debemos encontrar la fórmula para poder hablar sobre protección civil, para poder hacer que el mensaje suene interesante, atractivo y que por ende llame la atención y pueda ser revisado de manera cotidiana, ¿no? Ahí va la pedrada de siempre. Vamos, a ver, ahí va la pedrada de siempre, a ver. Así como revisamos la quiniela. Sí, no, ya no he hecho quiniela. Antes hacía, ahorita ya no. Años que tiene que ya no hago. Entonces, yo creo que ese es el punto, ¿no? O como, no sé, nos vemos el resumen de la novela o el resumen de los deportes. El partido de fútbol, sí, claro. Exactamente, ¿no? Del base. Del ya ves madre también. ¿Cuántas horas, no? Sí, del Los base, ya. y los chismes del espectáculo o en nuestras mismas redes sociales. En un programa, en otro espacio, decía un invitado que tuvimos, Carlos Martínez. Saludos a Carlitos, si nos Saludos llega a ver. Exactamente, si nos llega a ver. Decía, tener fuentes de información como lo es a través del internet, páginas como la de Cupreder, en donde se encuentra almacenada información. Sí, como claro, muy tiene infografías importante, súper útiles. vale la pena revisarla y más que revisarla no desperdiciarla, ¿no? Si la tenemos ahí a la mano, hay gente dedicada a estar produciendo ese tipo de información, ¿por qué no hacerlo, no? Y bueno, pasando a este mismo punto, vamos a darle al público algunas recomendaciones de cómo poder estar, pues, más seguros, mejor, más tranquilos. Oye, fíjate, antes de que empieces con las medidas, fíjate, vale, te vamos a decir lo que estamos haciendo hace ratito. ¿Qué tema vamos a complementar con el de nuestra invitada? Pues Día de Muertos, va a ir la gente a los panteones, ¿qué podemos relacionar? Y yo le dije a Javi, oye Javi, ¿crees que algo como medidas de prevención en panteones pueda haber algo así? Porque van a estar saturadísimos estos días, estamos de acuerdo. Y con la magia de la información. Y Javi como que sí se quedó con cara de pues pueden ser unas medidas ¡Qué muy buena generales. idea! Sí, como que dice Richard, estás loco, como que a lo mejor son medidas muy generales. ¿Y qué crees? En el internet la información se encuentra todo. Si encontraste algunas medidas, Sí, ¿verdad? sí, En así es, específico. así Por es, favor, así es. Javi. Y bueno, las recomendaciones son las siguientes. Actúa con responsabilidad y mantén limpio el lugar, ¿no? Ah, sí, es claro. Que se me hace muy muy importante, porque si vamos a disfrutar de una festividad, qué mejor que hacerlo Oye, con el y mejor ambiente ahorita que posible. estás comentando esto, pues ya para también echarle indirecta, ¿no? Ven que pasó el maratón de las Oye, sí, cómo dejaron nuestro estado, nuestra capital. No, cállate. Por favor, no queremos que así quede después de esto de Día de Exactamente. Muertos, por favor. Y bueno, también otra muy importante es mantener a los niños bajo la vigilancia de los Sí. de los adultos o de un Sí. adulto, porque pues, inquietos, entonces en determinado momento se nos pueden por ahí perder de vista, ¿no? También usar una sombrilla, una gorra, una visera para poder protegerse de los rayos solares, porque bueno, pues también esto puede generar golpes de calor que sí pueden Oye, afectar. perdón que te interrumpa, Javi, y esto que estamos comentando, fíjense, porque a veces uno tiene la idea de Día de Muertos, pones tu ofrenda, a lo mejor se piensa que es un momento, un acto solemne, pero en panteones, bueno, hay veces que es sinónimo de celebración, de fiesta, y sí dejamos a veces, como lo dijimos al inicio, un muladar ahí, ¿no? Sí, También sí, tratar sí. de ser responsables, ¿no? Así es. Por lo que hacemos, por favor, Javi. Así es, también establecer un punto de reunión, ya lo habíamos comentado, esto es un punto muy general pero muy importante. Rápidamente, esta visita que vamos a tener a los panteones en estos días festivos,
también son considerados concentraciones masivas. Sí, Las cierto. concentraciones masivas, uno de los puntos. Concentraciones masivas pueden ser procesiones religiosas, conciertos, meetings o X o Y, ¿no? Partidito de fútbol. ¿no? Partidito de Claro. sí, también. Claro, por amor de Dios, santo. Establecer un punto de reunión por si alguno de los integrantes de nuestra familia se llega a separar, me parece muy importante para evitar el rato pues ay, que ya se me perdió y no lo encuentro, era mi marido, La pero, típica, ay, no, te lo dejé a tu tía, ¿no? Que se lo dejé a tu primo y ¿dónde está, no? por fin, decídete, ¿no? otro también vamos a darles algunos otros puntos más. Tener precaución al utilizar herramientas. Ya ven que en esta fecha regularmente vamos a los panteones a limpiar Cubetas, exactamente la las tumbas de pala, nuestros familiares. Entonces tener precaución al utilizar este tipo de herramientas para no lesionarnos y pues que no salga más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Respetar las señales y rutas de circulación, ¿no? Entradas, salidas, tanto, vamos a decirlo así, de los recintos como tal del tráfico, si es que vamos manejando. Procurar utilizar solamente el agua necesaria, ¿no? Buen punto, Javi. En el caso de la Ciudad de México, se cortó por algunos días en se va a ciertas cortar por zonas, algunos ¿no? días en algunas zonas, así que esta recomendación me parece muy Oye, Javi, valiosa. disculparás mi bárbara ignorancia, pero en esta clase de eventos, concentraciones masivas, como comentas, ¿como hasta qué hora más o menos se tiene el panteón abierto o cerrado? ¿O se deja toda la noche? No sé, eso es un dato muy importante que se debe consultar, yo creo. Cada panteón yo no creo Debe que tener sus reglas. debe tener Sí, sus reglas y sus horarios, entonces es también obedecerlas y consultar sus horarios, ¿no? No caminar sobre las tumbas o criptas. Ay, sí. Número También uno, pasa, también por pasa. respeto a. Sí, claro. Y número dos, porque no sabes las condiciones en las que se encuentra. No se vaya a hundir. No se vaya a Sí, hundir, se sí. vaya a romper, te puedas tropezar, te puedas caer y obviamente te puedas lastimar o lesionar. Si ves alguna fosa abierta, una tumba abierta, lo más recomendable es reportarla a la administración del lugar, ¿no? Para que pues, obviamente ellos estén enterados y tomen pues, medidas de prevención. Y evitar también lugares con un alto, elevado número de personas, obviamente para no generar, vamos a decirlo, tráfico y poder llevar, dicho de esta manera, la fiesta en paz. Y en casa, ya para finalizar y pasar con nuestro compañero Richard, al encender veladoras, lo recomendable es ponerlas sobre un plato con agua para que en el caso de que ésta llegue a caer o irse de lado, no llegas a generar algún incendio. También en el caso también de las veladoras y el incienso, lo recomendable es no ponerlas junto a las cortinas y tampoco junto a este hermoso papel picado, porque eso también puede generar un incendio, ¿no? Y pues básicamente estas son algunas recomendaciones de prevención para lo que van a ser los próximos días de muertos. Oye, ya vio nuestra invitada que sí nos hacían falta unos minutos para poder dar nuestra información, ¿no? Fíjate, yo también pondría a lo mejor otra medida de prevención, también hay que tenerle respeto a nuestros fieles difuntos, ¿no? Y también, pues ya saben que el mexicano somos un poco, alegres, somos fiesteros, no llevar por el amor de Dios a los panteones alcohol. Y si lo van a llevar, que se controle la gente, porque imagínense que estén ahí borrachos por el panteón y como dices tú, Javi, que no sepan en dónde pisan. Sí. Porque puede pasar, llevas todo, o sea, lo haces como fiesta, pero también hay que, de una forma moderada, ¿no? Imagínense con el alcohol a las 4 de la mañana ahí, o que dejemos todas las botellas tiradas ahí en las tumbas. Entonces, por favor, también y creo que esa medida no lo dijo mi compañero Javi, pero ojalá también modérense. Sí, también es una muy buena recomendación. ¿Y sabes por qué? Vayan a una tienda de conveniencia que está a 2 calles. ¿Sabes por qué? Cada calle hay es una una. muy buena recomendación y yo creo que debemos tomar mucho en cuenta los usos y costumbres de cada lugar, ¿no? Sí, claro. Aquí en la ciudad eso no es consumir alimentos dentro de los panteones. No es tan algo tan común. No. O sea, no se ve a menos que sea, no sé. Pero nunca falta, ¿verdad? Una chilla o cosas así. Sí. En lugares como lo pueden ser algunos pueblos,
las costumbres son diferentes, Ujú. entonces la comida es muchísimo más... Michoacán. exactamente, mucho más presente, las bebidas también. Pero sí, obviamente también es una Medirnos un recomendación poco. muy general. Ahora sí que todo con Todo con exceso, Javi, para cerrar el programa. ¿Sabes qué? No doy mis notas. Javi cierra con todo con exceso. No, nada con exceso, todo con medida. Exacto. Y ya para cerrar nuestro programa, algo de efemérides, ¿verdad? Que habías comentado al inicio así del es. programa. Un día como hoy, 30 de octubre, pero del año 1910, que les gusta hace 108 años, más o menos aproximadamente, muere el suizo, chéquense, Jean-Henri Dunant. Entonces se preguntaron, ¿quién es Jean-Henri Dunant? Nada más y nada menos que fundador, como lo dijo Javier al principio, fundador de la Cruz Roja Internacional. ¿Qué tal, Sí, de la así Cruz es. Roja, ¿no? En cuya obra gasta toda su fortuna. Ganó en el año, chéquense, 1901 el primer premio Nobel de la Paz. Qué bien. Jean-Henri Dunant. ¿Qué tal mi pronunciación, Chéquense, de sus padres heredó ese afán de solidario de asistir a quienes más lo necesitaban, con lo que estamos platicando durante el programa, ¿no? Otro aporte a la asistencia de Dunant, ¿saben cuál fue? Fue la creación del botiquín de primeros auxilios Imagínate de algo Jean-Henri Dunant. algo tan Que lo vemos básico. tan cotidiano, ¿no? Pero, Ujú. pues, ¿de dónde salió, no? Que no lo valoras hasta que Sí, no lo hasta tienes. que te pasa Lo algo, necesitas y ¿no? no lo Sí, tienes. eso- Alguna herida, algún imprevisto, algún incidente y ve por el botiquín, ¿verdad? Entonces lo debemos a Jean-Henri Dunant. Chéquense, ¿qué día nació también? Todavía para comentarlo, ¿no? Porque también se tenía esa confusión. ¿Cuándo fue entonces el día de la Cruz Roja? Hoy 30 de octubre que cuando falleció o el 8 de mayo cuando nació. Él nació un 8 de mayo, ¿Qué tal, Yo nací un 9 de mayo, Casi somos Tauro El los dos. pelo. Estamos igual, mira. Y nada más de del gran Jean-Henri Dunant. Fíjate, yo sí traje medida la información, dije, nuestra invitada, y con la información de Javi no me va a dar tiempo de hablar. Entonces dije, nada más 3, 4 datitos rápidos para cerrar el programa. Pero ¿cómo ves esto, mi Javi, de la Cruz Roja? Pues fíjate que, Que la tenemos aquí. lo que yo sí puedo reconocer es que es una institución que tiene una presencia impresionante Sí. a nivel mundial, que al mismo tiempo ha tenido una participación muy marcada en muchísimos Así es. tanto conflictos, contingencias, y que actualmente la vemos como, pues la vemos constantemente participativa, ¿no? Ya sea desde la vida cotidiana en que necesitas, no sé, el soporte porque alguien se cayó de la motocicleta o tuvo un accidente, hasta incluso para cosas más grandes, ¿no? Como son los desastres naturales, ¿no? Yo creo que la presencia de la Cruz Roja en México está muy marcada, y pues mis felicitaciones a ellos, porque pues se lo merecen, no todos tienen dicho de esa manera, no todos tienen la vocación También. exactamente ¿cierto? para servir de esa manera a su prójimo, ¿no? Pero vamos, Richard. La vocación, la pasión y también hay que decirlo, el temple, ¿no? También, ¿no? Hay que saber tenerlo, ¿no? Sí. Luego también, por ejemplo, hay gente que ve la sangre y hay nanita la ranita, ¿no? Hay que tener también. Ay, nanita la ranita. No, digo, hay que decirlo, ¿no? Sí. Hay que tenerlos bien puestos. Así es, ¿no? así es. Muchas gracias a nuestra invitada, Male, por haber estado el día de hoy. Ustedes. Y se le podemos sacar una que otra risa, ¿verdad? Con el comentario elegante Sí, que no, hacemos en claro. el programa. Gracias, Javi, por haber estado el día de hoy en el programa también. Último de octubre. Así es, y pues ya nos estamos yendo. Este es su Ya. programa, el punto es. El punto es, ya ibas a decir otro, ¿verdad? No, el punto no, es que son varios y durante la semana se nos cruzan los cables, pero gracias, Javi. Así es. Muchas gracias, Male, también por haber Ustedes. estado con Que se nosotros. repita, Que se repita. También a nuestro productor ahí, César Rodríguez Chapu, con ya dijimos al principio del programa, ¿verdad? Barba de pescador, ¿verdad? Sí. Pescador de novela, ¿verdad? Muchas gracias también a Chapu, a Chucho también que está ahí, a Jesús. Colado.